Después veremos si llegamos a algo de análisis terminable e interminable y conclusiones, pero esto tenemos que verlo, no hay forma. Y sobre todo la cuestión del super yo, ¿no? Eso es muy importante. Bien. Bueno, ustedes vieron, me habrán visto la vez pasada porque han tenido la clase teórica en la mañana solamente hubo, porque todas las otras no hubo clase ni en la tarde, ni hubo en prácticos, pero habrán tenido la clase teórica. ¿Han visto, me imagino, algo de yo y ellos? Los que han ido. Bueno, ¿qué es esto? Ustedes saben, digamos, a ver, para ir entrando en un tema bastante cabroso, no sé qué palabra ponerle, sabían que, digamos, que a partir, vimos que hay dos orígenes, a ver, y dos vertientes. Ah, del super yo. Bien, dijo la profe. Bien, bueno, a ver, bueno, entonces vamos viendo a ver de qué se trata eso. Sí. Eh, para ello vamos a ver lo que, a ver, la cuestión justamente el giro del 20, se llaman el giro del 20, porque hay una serie de modificaciones que aparecen, que ya habíamos visto con más allá del principio del placer. La clínica cambia rotundamente, porque aparece lo que implica que ya no todo está regido por el principio del placer, sino por más allá del principio del placer. Lo que esto determina varios cambios conceptuales. ¿Qué quiere decir esos cambios conceptuales que tienen que saber, o por lo menos para poder incorporar? Que tiene que ver con que hay algo que ya no rige por solamente el placer. El decir que está más allá del principio del placer es que hay actos anímicos, actos de la vida, que no son solamente placenteros. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que ya el ser humano no es que solamente quiere el bien, sino que muchas veces puede querer el mal. ¿Cómo podemos entender eso? Y porque hay algo que está más allá del principio del placer. Por ende, hay muchos actos que lo que determinan es ir en contra de uno mismo. ¿Cómo va a ir alguien en contra de uno mismo? ¿Y cómo va en contra de uno mismo? Porque hay alguien, por ejemplo, que se puede enfermar. Entonces, se enferman y producen todavía enfermedad. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay personas que, que producen actos en contra de sí mismos. Qué loco, ¿no? Uno lo piensa así. Pero así podemos empezar a entender varias cosas de la clínica. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien, por ejemplo, dice lo que fracasan cuando triunfan? Dice, por ejemplo, hay un texto de eso. Quiere decir que cuando uno triunfa se siente culpable. Y se siente tan culpable que quiere producir algo en contra de uno para pagar esa culpa. ¿Y eso? ¿Cómo puede ser tan difícil ser feliz? Entonces empezamos a cuestionarnos tantos puntos dentro de la clínica, que implica cómo alguien va en contra de sí mismo. Entonces, ir en contra de sí mismo implica cantidad de actos. ¿Cómo puede ser alguien que esté con alguna persona y se pasa la vida entera con alguien que lo trata mal? ¿Por qué? Cuando en realidad tenga la posibilidad de hacer y poder irse, ¿no? Algunas veces uno no tiene la posibilidad, bueno, eso sería otra cosa. Pero cantidad de veces uno hace cosas en contra. ¿Por qué? ¿Cómo puede entenderse actos de ese tipo? Digo esto para ir entrando y para poder entender esto, porque si no uno creyera, digamos, que dice, bueno, entonces yo quiero tal cosa, o quiero el bien, y solamente quiero ser feliz. Sí, bueno, pero no es tan fácil eso. Por lo menos dentro de la línea del psicoanálisis. Justamente por esto que vamos a entrar ahora. Entonces, ¿por qué? Porque hay conceptos claves
que vamos a ver y están asociados con esto, que es el concepto que trae, que tiene que ver con la pulsión de muerte. La pulsión de muerte. Esta pulsión de muerte, por eso dice que está la pulsión de muerte y la pulsión de vida. La pulsión de vida tiende a la vida, pero la pulsión de muerte tiende a la muerte. ¿Estamos? ¿Y qué quiere decir que tiende a la muerte? O sea, quiere decir que si se satisface esa pulsión, satisface la pulsión, cuando gana la pulsión de muerte, produce la muerte. Y la muerte puede producirse por varias cosas, porque puede ser un accidente, puede ser una enfermedad, puede ser jugarse en contra, puede llegar al sufrimiento. Entonces son las personas que sufren y se regodean en el sufrimiento y se quedan sufriendo en ese lugar. De eso hay innumerables ejemplos. Les cuento algunos que me vienen a la cabeza porque lo tengo prontito ahí, de una paciente ahí que, bueno, que en realidad tiene que ver con sufrimientos reales, pero pongámosle, se muere un ser querido. Para no dar nombre, pongámosle, se muere la madre. Estoy cambiando el nombre, pero de la persona, pero pongámosle. Y entonces, tiene hermanos. Y teniendo un grupo. Y bueno, la madre se enferma de cáncer. Entonces, la madre ya quería morirse, porque también había tenido otra pérdida antes. Ahora, los hermanos dijeron, bueno, nos unimos y empezamos a hablar de otras cosas porque ya se iba a morir y la madre quería morirse. Pero esta paciente que viene no quería saber nada con eso y se enoja con todo. Y entonces se enoja y se queda enojado años con toda la familia porque no habían podido hacer nada con la madre. Ahora, cuando yo tengo con ella, y está muy enojada con todas estas cosas, hablando, dice, porque no tienen empatía. Y yo digo, lo que pasa es que la empatía es ponerse en el lugar del otro, es poder entender lo que pasa. Ahora, que casualmente la muerte de esta madre implicó en el padre también una depresión profunda, tan profunda, que se ubica en el lugar de ese lugar, se mortifica y termina muriéndose, porque la pulsión de muerte y el sufrimiento van juntos. Y si uno no hace algo con eso, no sale de esos lugares, lo que se avecina es la muerte, porque se llama pulsión de muerte. Quiere decir que todo lo que sufre, todas las enfermedades, toda la muerte y todos los actos en contra tienen que ver con esta pulsión, para que se entienda. En este caso, esta paciente decía, yo no sé por qué ella se murió, y después hablaban de vacaciones y de otras cosas. ¿Y qué querés que hagan? ¿Qué querés que hagan? Y entonces dice, bueno, que tengan empatía y que vos querés que esté sufriendo y que se la pasen sufriendo y llorando ahí en ese lugar. ¿Mm? Eso no es empatía. Eso es regodearse en el sufrimiento, que no es lo mismo. ¿Mm? Entonces, ¿para qué? ¿Para morirte? Como se murió tu mamá y después se muere tu papá. Eso es regodearse en el sufrimiento. Porque la vida es ahora, si no, o lo haces por la vida o lo haces por la muerte. Y ahí empezamos. De estos ejemplos, después de ese cambio, se dio cuenta, habló con los hermanos, se dio cuenta de todo eso, o sea, salió un poco de ese lugar, pude, digamos, sacar de ese lugar. Pero no es tan fácil sacar de esos lugares, porque cada quien que se ubique en esos lugares, se ubica en el sufrimiento. Y el sufrimiento paga algo, porque este sufrimiento que tiene que ver pulsión de muerte, le vamos a llamar sufrimiento. Lo que esto de sufrimiento, hay algo que tiene que ver con un término, que seguramente ya lo habrá empleado la profe, y que viene de Lacan, que es el goce, para que ustedes lo van a escuchar muchas veces a través de la carrera. Entonces, el goce tiene que ver con ese lugar, un lugar de sufrimiento, y tiene que ver con la pulsión de muerte. O sea que ya tenemos conceptos de pulsión de muerte, sufrimiento, goce. Y esto está en relación directa con otros conceptos, con el masoquismo. El masoquismo es justamente, ¿qué es el masoquismo? El masoquismo es tener placer justamente en el sufrimiento. O sea que es placentero sufrir.
Los actos más severos de masoquismo, y si lo ponemos en el acto sexual, por ejemplo, para poder entenderlo, hay masoquismo, digamos, estoy llevando al término grave para poder entender, porque hay una variedad de los masoquismos. Pero termina sintiendo placer en el acto sexual si se le cortan los miembros, por ejemplo. Hay que ser masoquista para cortarte un miembro para llegar al acto sexual. Pero ahí tenemos que ver un sufrimiento hasta poder llegar a la muerte, pero quiere decir que está asociado a una cuestión del sufrir, pero a la vez hay un placer, pero un placer mortífero. Yo se lo digo en un caso extremo. Por eso, Sachs-Basot, que toma Lacan y todo eso, justamente hablan de toda la cuestión de los actos masoquistas, para poder dar cuenta de estas posiciones, de una posición masoquista. Lo que pasa es que uno puede hablar de una posición masoquista, la masoquista, por ejemplo, en la sexualidad, porque es más fácil verlo. Porque es pero vos lo podés ver ese masoquismo en la vida. El masoquismo en la vida implica que tenés una posición masoquista, tenés una posición frente al otro, donde el placer viene a partir de vos sufrir. ¿Y cómo sacas a una persona que está bien instalada en el sufrimiento? Hay un concepto muy interesante de Freud, que es algo, una precisión clínica que le llama la atención a lo largo de toda la obra, que lo han leído ustedes, que es la neurosis de destino, y de cómo la persona siempre vuelve a los mismos lugares, aunque sepa que esos lugares le hagan sufrir, porque, a ver, si una persona, no sé, repitiera cosas, pero que fueran cosas placenteras, bueno, no habría mucho problema. Ahora, ¿qué pasa cuando la repetición es algo que no causa placer, sino que causa sufrimiento? Justamente eso es lo que Freud se pregunta y que en ciertos casos aparece como una cuestión casi del destino, casi de lo inevitable del destino. Acá, viendo, todo lo que hablan está perfecto porque vamos entrelazando conceptos. Todo lo que hablan de Paco, María Sola Ver, Lucía, Raimi y María. Ahí vamos a ver cómo se trata. A ver, tratemos de ver un poco. Primer punto, a ver. ¿Cuál sería, dice, la diferencia entre el goce y el masoquismo? Está muy bien. Es que en realidad está muy emparentado, prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que el goce es un término más amplio, que se remite a un montón de otros conceptos, que ya lo van viendo. Eso es un término como que tiene, porque hay diferentes tipos de goce. Masoquismo también, pero lo que pasa es que el goce entraña el masoquismo. ¿Se entiende? Es un término más amplio. El masoquismo está dentro del goce, para decirlo, es como lo ejemplifica. Porque está el placer en el sufrimiento. ¿Se entiende? Ese sería el punto. Ese concepto es netamente importante porque nos estás diciendo de una posición. ¿Qué quiere decir? Nos está hablando de una posición de vida. Por eso muy bien, a ver, Lucía dice, hacerse la víctima sería un grado de masoquismo, es muy interesante. Porque hacerse la víctima es una posición. Lo que pasa es que hacerse la víctima también es un término que puede remitir a otras cosas. Porque hacerse la víctima puede ser para conseguir algunas cuestiones precisas, por ejemplo. Se hace la víctima para conseguir algo, pero en realidad no está en el sufrimiento, sino solamente hacerse la víctima. Entonces, puede ser algo manipulativo. Ahora, el estar en un lugar de hacerse la víctima, pero realmente esa persona está sufriendo y se enferma, y utiliza la enfermedad, como dice, como beneficio secundario, como dice, digamos, Freud, entonces vos utilizas las enfermedades para beneficiarte. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy enfermo, de esa manera yo puedo manipular a la gente para que esté al lado mío, o me quiera, o lo que sea, ¿se entiende? Entonces, está bien, vos decís, sí, es un grado de manipulación, pero es una manipulación donde está jugando mi vida también, en eso, ¿se entiende? Entonces, hacerse la víctima es un término complejo, pero tiene que ver con algo de lo que estamos hablando, es una posición. Siempre son posiciones, lo que hablamos es una posición, lo que uno encuentra en el análisis rápidamente, cuando uno es ya pesado en esto, vos encontrás, puede ser en la primera, generalmente en la primera sesión vos encontrás cuál es la posición del cual está sufriendo.
¿Y cómo? No es tan difícil. Porque la posición de la que vos vas a encontrar es cómo habla y cómo está en relación, dónde está el síntoma y qué es lo que está sufriendo. Y vas a ver en qué escenario está. Y ahí vas a encontrar la posición. Y eso se va a relacionar después todo el análisis. Lo que pasa es que después lo vas circunscribiendo. Esa es otra cuestión. Pero a ver, los que van rápido me dicen, te pregunto muy bien, porque es un grupo que pregunta cosas, acabemos. Bueno, entonces, la neurosis de destino, que dice, vamos a tomar entonces lo que dice el Facu, se relaciona con la compulsión muy bien. Eso es lo que iba a hablar, justamente. Lo que dijo, digamos, lo que dijo el Facu, que la neurosis de destino se relaciona con la compulsión de repetición. Perfecto. Ese es justamente lo que iba a decir. Porque la de destino, esa repetición, que es la de la compulsión de repetición, tiene que ver con esto que estamos hablando, con esto de más allá del principio del placer. Excelente. Entonces, es eso. Lo que pasa que hay otra repetición que tiene que ver con la repetición que habíamos visto antes, en recordar, repetir y reelaborar, en una que tiene que ver con algo de la represión. La represión es otra cosa, porque la represión es algo que después sale a la luz y deja de estar reprimido. En este caso no sale nada a la luz porque hay un agujero, diríamos, porque acá la pulsión tiene que ver con la pulsión de muerte, o sea, tiene que ver con algo que no está inscrito, tiene que ver con, ¿se acuerdan con lo que veíamos el trauma? Con el agujero. Por eso el goce tiene que ver con lo real. Tiene que ver con algo con que no es como si va la persona le decís, ¿por qué está sufriendo ahí? No, no sé por qué está sufriendo, porque no sabe, no sé, y sigue en el mismo lugar. Y sigue, sigue, sigue. Entonces, tiene que ver con una compulsión a la repetición, exactamente. Ese es el punto. Entonces, ¿el goce se puede vincular con la compulsión a repetición? Totalmente, sí. Totalmente. Los dos están porque es la misma línea, exactamente. Todo goce es una forma de masoquismo. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de goce, pero en el goce del cual estamos hablando ahora está en relación con el masoquismo, y del cual vamos a ver, y vamos a entrar ahora, estos conceptos los estoy viendo para ver ahora el super yo. Entonces, por eso estoy entrando en estos conceptos, para poder entender por qué cambia de tópica, para poder hablar que se complejiza. Ya no podemos hablar de lo que es consciente, inconsciente, no y preconsciente. Ya eso queda, no digo que no todavía esté, pero no, ya no tiene un valor, porque acá empieza a complejizarse. ¿Entienden? Por todos estos conceptos que adentran en juego. ¿Todo goce es una forma de masoquismo? En general, sí. Al revés me parece, Juli, o masoquismo es una forma de goce, también, pero lo que pasa es que el goce, claro, el goce es más amplio, eso es lo que quiere decir, sí, estoy de acuerdo. El goce es mucho más amplio. Ya lo van a ver que hay muchos tipos de goce. Dentro del goce hay masoquismo, claro, porque es una cuestión que siempre hay una cuestión de masoquismo. Sí. ¿Por qué? Porque no hay nada inscripto y se juega en contra siempre. Porque tiene que ver con la pulsión de muerte, tiene que ver con algo. ¿Por qué se relaciona esto? Porque la pulsión de muerte, si vos las asocias, lo mejor en la vida es asociar la pulsión de muerte con la pulsión de vida. Porque la pulsión de vida se entrelaza, por eso yo lo digo así en esto, porque se entremezcla con la pulsión de muerte, para que no sea meramente la pulsión de muerte. Hay personas que tienen un componente muy fuerte de la pulsión de muerte. Entonces, vamos a ver por qué. Por eso cuando vemos análisis terminal y interminable, habla de la cuestión pulsional, del grado de la pulsión, habla Freud, y la dificultad de eso en tanto y en cuanto a poder terminar un análisis. Y entonces lo da en dos vías a esto. Dice, por un lado está la cuestión constitucional, dice, y por el otro lado tiene que ver con todo lo traumático, que es lo que se ha vivido, y que eso produce esta pulsión, no es que produce, sino que los efectos se hacen más mortíferos de la pulsión de muerte a partir de lo traumático. ¿Por qué? Porque lo traumático deja agujeros, y los agujeros se mete la pulsión de muerte, porque no hay representación de la vida. Entonces, si no está con la vida, es más fácil meterse la muerte, para decírselo gráficamente. Entonces, son personas que tienden más a los actos, tienden más a la cuestión de muerte, tienden más a las enfermedades, tienden más a todo lo que va en contra. Tiene que ver más con el sufrimiento. Eso no quiere decir que no lo tienen todo, pero hay algunas personas que viven sufriendo, y sufren mucho, hay que sacarlas de esos lugares, ¿se entiende? Porque hay masoquismo, porque están gozando en el masoquismo. Anda a sacar a una persona que está gozando, es como decir, salí de ahí, y consciente, no es que te lo diga así, pero te diga, ¿quieres que te haga caso? Yo acá la paso bien.
La pasas bien, pero te estás muriendo. Sí, pero estás pasando bien, total, me muero en el sufrimiento. Y vos decís, anda a sacar de eso. ¿Se entiende? Esa es toda la estrategia y lo más difícil del análisis. Es ese punto. Por eso dice, Freud dice, en todas, o Lacan, ya me confundo, en todas las patologías, en todos los sufrimientos donde hay sufrimiento, está el super-yo, que ya vamos a entrar en eso, ¿no? Bueno, claro que el masoquismo estaría dentro del goce, entonces todo masoquismo sería una forma de goce. Sí, sí, totalmente, así es. Gozar, disfrutar, poseer, usar, divertirte, así aparece en Google. Bueno, claro, lo que pasa, poseer, usar, divertirse, lo que pasa, muy bien, pero acá el goce, por eso hay un goce de divertirse, todo eso, pero lamentablemente en el concepto psicoanalítico está en relación directa con la cuestión de la pulsión de muerte. Entonces, todo eso que vos decís, pero con la muerte. Sí, hace todo eso, porque pasa todo eso. Y en realidad uno se mete para esas cosas, pero después viene lo mortífero. Quiere decir que vos te metes con una persona que la pasás bomba al principio, y te disfrutás, y pasás un buen sexo, y te divertís. Sí, pero después anda agárratela, porque la otra es tan tóxica, diríamos, para decir en términos actuales, que después lo sufrís, lo padeces, te enfermas, pero la disfrutaste, la pasaste lindo, ¿eh? Sí, pero ¿a qué precio? Muchísimas relaciones están así, ¿eh? Entonces, todo eso perfecto, pero poner la pulsión de muerte a eso, agregásela, sería dentro del contexto psicoanalítico. Bien, entonces, vamos a ver, bueno, dice, ¿puede pasar que la persona sepa por qué sufre y lo sigue haciendo, o sea, sigue sufriendo? Todo recontra. Ese es el punto. Es como viene, los padres vienen y dicen, yo sé qué me pasa, no sé para qué voy a hacer análisis si yo sé lo que me pasa. Entonces la respuesta es sí, sí. Saber no sabido. Si vos sabés, pero no sabés qué hacer ni por qué te pasan estas cosas. Y qué estás haciendo con eso. Entonces, por eso el inconsciente, el saber no sabido. Bien. Sí sabes, pero no sabes. O sea, sí es una forma de lo que sufrís, pero no sabes exactamente qué sufrís. El análisis vamos a ver de qué estás sufriendo. De qué está asociado con eso del sufrimiento. Pues si sería fácil. Porque si yo le digo a alguien, si vos sabés por qué sufrir y dejás de sufrir, yo empiezo así. ¿Sabes? ¿Y para qué sufrir entonces? Deja de sufrir, ya está. Cuando mañana, como que, ¿de qué sufrir? De esto, entonces no lo hagas más. Perfecto. Dame la mano y mañana deja de sufrir. Perfecto, ¿qué te parece? Y entonces me dice, y pero no puedo. Ah, bueno, entonces empezamos con otra cosa. Entonces, bueno, entonces, ¿sabés o no sabés? Si sabés, entonces ¿por qué sufrir? ¿Entonces vos querés sufrir? No. ¿Y para qué estás ahí entonces? Ah, bien. Entonces, ¿sabés o no sabés de lo que estás sufriendo? Sí, sabés dónde estás, pero no sabés qué miércoles hacer con eso. Y ese es el punto. De eso se trata. Entonces, cuando decimos, entonces ahí está el término de goce, que es el término más conflictivo. ¿Por qué? Porque está envuelto la pulsión de muerte, está envuelto el goce, está justamente envuelto ahí el sufrimiento humano. Pero un sufrimiento que a la vez goza estar ahí. Déjame iniciar, pero salir ahí y no puede salir. La cuestión del análisis intenta ver cómo hacer para correr de eso, es lo más difícil, porque si eso no está, sería una pavada el análisis, pero una tontera que lo hace con ojos cerrados así, ¿por qué? Porque, decís esto, tac, tac, y es como una cosa matemática. No, pero la cuestión es que está este concepto, y ahí tenemos que bancarla, porque la persona no quiere salir, por eso hay un concepto a partir de eso, que lo toma también en análisis terminable e interminable, que tiene que ver, que viene bien acá, que es la reacción terapéutica negativa. Reacción terapéutica negativa. ¿Qué quiere decir? En realidad, cuanto más está avanzando un análisis, el paciente dice, yo estoy peor, pero me está jodiendo, ¿cómo va a estar peor? Estoy mal, me siento peor, no sé ni para qué vengo porque cada vez estoy peor. O sea, si nosotros estamos viendo para estar mejor y vos me estás diciendo que estás peor. O sea, que todo lo que estamos trabajando acá, todo lo que se está haciendo acá, todo lo que realmente uno pone, para que en realidad esto mejore. Y realmente uno pone. Con pacientes me he levantado, porque yo trabajo mucho. Hay pacientes que a las 7 de la mañana me levanto todas las cosas, voy para hacer y hacemos todo el análisis. Y después de un tiempo, puedo decir, pero qué hija de puta, debemos tener tanto tiempo así. Te dice, no sé, porque no anda esto. ¿Qué?
con todo lo que estamos poniendo, ¿qué pasa entonces? Quiere decir que uno goza en el sufrimiento. Quiere decir que mientras más hagamos y más ayudemos, vos vas a estar peor. Entonces, ¿vos querés mejorar o no? Y ahí empieza la cuestión, y ahí empiezan los actos analíticos. Ahí tenés que empezar a hacer algo, porque con esto no vas, porque vos querés estar en el mismo lugar. Y ahí empezamos. Entonces se empieza a trabajar sobre ese lugar de sufrimiento. ¿Entienden? Ese es el punto. Entonces, la reacción terapéutica negativa está en relación también con este concepto, que está con un sentimiento inconsciente de culpa. Sentimiento inconsciente de culpa. ¿Qué es esto? Esto para ver después en el super yo. Sentimiento inconsciente de culpa. O sea que no es consciente. Imagínense. La culpa, ¿qué tiene que ser? Si vos sos culpable, castígate. Te tienes que castigar. Lo vas a pagar. El culpable la paga. ¿Cómo lo vas a pagar? La vas a pagar de alguna manera. ¿De qué manera se paga la culpa? Y bueno, vas a la cárcel, lo pagas con plata. O lo pagas con tu vida. De alguna manera lo pagas. O con el sufrimiento, por supuesto. También sufrimiento. Ese es pagarla. Entonces, está en relación directa con el sufrimiento, el sentimiento inconsciente de culpa. Porque vos siempre, es como decir, al final yo nací culpable. ¿Sí? Cuando, en realidad, por eso, cuando eso es tan fuerte, el sentimiento inconsciente de culpa es tan fuerte que vos la vas a pagar toda la vida. Y si vos la pagás, la vas a pagar de alguna manera. ¿Cómo? La vas a pagar. Y la vas a pagar, y muchas veces, lamentablemente, que si no haces algo, la pagás con tu vida. Por eso es la pulsión de muerte. La pulsión de muerte que te va a morir antes. ¿Cómo? Y sí. Pulsión de muerte estamos hablando, no estamos hablando de pavada. Sí, Julia, a ver, decime. ¿Podría decirse entonces que no todo sufrimiento implica goce? Porque si vos cargas tu sufrimiento y por eso, digamos, empieza la reacción terapéutica negativa y el sentimiento de culpa, ese sentimiento de culpa también te produce sufrimiento, pero sobre ese sufrimiento no sentís como un goce. ¿O sí? A ver, sí, porque el sufrimiento es si vos gozás en el sufrimiento. Ese punto, porque ¿qué quiere decir? El sentimiento inconsciente de culpa dice, es mudo para el paciente. ¿Qué quiere decir? Que no le puedes poner palabras. Lo pone en acto. Quiere decir que lo sufre. Lo estás actuando. Lo actúa en el mismo sufrimiento. ¿Se entiende? Entonces, no lo puedes poner en palabras. Porque lo estás viviendo. O sea, aunque vos lo digas, sí, sufro por esto, pero ¿por qué no salís de eso? Y no sabes por qué no sale. Y sigue sufriendo ahí. Se sigue quedando en el mismo lugar. Eso tiene que ver con la pulsión de muerte y con el sentimiento inconsciente de culpa, porque lo tenés que pagar. ¿Y por qué sería? Y porque si vos lo estás pagando es porque vos tenés una culpa, no hay otra forma. Por eso se llama el sentimiento inconsciente de culpa. Vos estás pagando algo. ¿Y qué estás pagando? Bueno, vamos a ver qué estás pagando. Porque es inconsciente. No es lo mismo que sea consciente. No es lo mismo que un acto que vos lo haces consciente y dijiste, me mandé una macana. Esto, me siento culpable. Te voy a pedir perdón. Disculpame porque me equivoqué. Bueno, está bien, te perdono. Me sentí muy culpable. Bueno, ahora me siento mal aliviado porque me perdonan. Ese es un sentimiento consciente de culpa. Vos lo tenés que pagar porque si no te sentís mal. Pero este es inconsciente. Vos no podés decir esto porque es inconsciente. Lo estás pagando inconscientemente en todo momento. Ese es el punto. Por eso le digo que es tan perjudicial. Y es como que vos te jugás en contra. Por eso es reacción terapéutica negativa. Todo te juega en contra. Pelotazo en contra. Te hace el gol en contra. No es casualmente que uno se puede hacer gol en contra. En todas las situaciones uno puede jugarse en contra. En lo que hagas. Jugás, te jugás en contra. Haces algo, te jugás en contra. Tenés tal cosa, te jugás en contra. ¿Y cómo puedo equivocar tanto? Te jugás en contra. Es una forma. Te jugás en contra. Parece loco, pero así es todo esto. Si no sería más fácil todo. Entonces, tenemos para tener acá, a ver, dice, puede que una persona sepa por qué sufre y lo sigue haciendo, sí, sigue disfrutando el sufrimiento, sí.
Bueno, verá, esto que estamos viendo sería un repaso de lo que vimos en la unidad 10. Está todo relacionado, porque en la unidad 10, 11, 12 está todo relacionado, porque estos conceptos se van poniendo. Ahora se lo voy a poner en otro lado. Cuando estamos viendo esto, ya después pasamos al super yo y lo van a entender bien. ¿Se entiende? Porque son los conceptos. O sea que todo está relacionado, porque a partir del más allá del principio del placer, aparece una serie de conceptos que son tratados después en la tópica, el yo, el ello y el super yo, que se toman estos conceptos y están enlazados acá. Y esto a la vez tiene que ver con análisis terminable e interminable. Después lo discriminamos. Pero estos son los conceptos básicos que van a estar en todos lados. ¿Entiendes? Por eso estamos dando esto. Entonces, sí, es un repaso, pero a la vez está en relación directa con estos conceptos. Profe, no sé si tiene algo que ver, pero en adolescente vimos algo sobre la pulsión de muerte y las lastimaduras o el provocar dolor a nivel corporal. Que algunos autores dicen que no todo eso tiende a la pulsión de muerte, sino que lo usan para sentirnos vivos. Bueno, está bien, porque cada caso es particular. No todo tiene que ver, o sea, en cada punto tenés que ver qué es lo que viene a significar eso. Un corte no significa que te querés morir. Un acto, un intento de suicidio, no significa que te tenés que morir. Por ahí es que querés vivir. Por ahí es al revés. Entonces, ¿por qué al revés? Porque a partir de ese intento de suicidio, por ejemplo, tengo muchos casos, digo porque se me viene a la cabeza cantidad de casos, y que en realidad yo empiezo con un intento de suicidio, y después sale que empieza a vivir un montón de otras cosas, y tiene más ganas de vivir que se comió el mundo después, parece. Entonces tenés pulsión de muerte. Ese es un acto de que llama a otro, en este caso, a un otro, demanda que lo salven de una situación de la que la está pasando mal. Ahora, si no hay ningún otro que recurra, es capaz de hacerse daño. Porque puede terminar mal. ¿Por qué puede terminar mal? Porque en muchos casos se intenta suicidar, entonces viene un psiquiatra. No digo que todos los psiquiatras y psiquiatras son divinos, excelentes, pero muchos otros medican porque no saben, no lo hacen a propósito. Entonces se medica y dice, este tiene bipolaridad, le ponen cualquier cosa, medicado. Entonces el tipo, medicado. Entonces se puede medicar, es bipolar. Yo tengo bipolaridad, perfecto. Entonces, yo intento suicidio, tengo que tomar pastillas, cantidad de casos de esto. Entonces toma pastillas, están como pastillas. Yo soy, sí, porque yo estoy mal, depresivo, bipolar. Y empezamos con eso. Se interna después. Lo curas. Lo único que necesitaba era escucharla para decirle qué te pasa. Eso, nada más que alguien me escuche. No se escucha. Entonces, en ese punto, pasa la vida así, y así cantidad de vidas no se escuchó y pasaron así. Yo veo esto porque lo veo tantas veces, todos los días, que te da pena, digamos, que no se puede escuchar estas cosas. Pero entonces, en ese caso, tenía más que ver con la vida que con la muerte. ¿Se entiende? Porque en ese caso, estaba buscando a alguien para querer vivir, no para morirse. Entonces tenés que ver cada caso. En el caso de los cortes, o qué sé yo, también un corte puede significar que la vida, porque el corte no significa que me quiero morir. El corte es porque como yo no sé cómo cortar una relación que tengo con alguna persona, y yo me corto para ponerle real un corte porque no sé cómo cortarlo, pero ayúdame a cortar esa relación si me hace mal. Están pidiendo la vida. También los cortes muchas veces son así como otras formas dolorosas que se imprimen sobre el cuerpo, tiene que ver con poder ligar un monto afectivo, un monto de angustia que no está ligado de otra manera. Incluso a veces sería como una forma de hacer con eso traumático que si no está como ahí difuso y como ahí, viste, diríamos por el lado del proceso primario todavía. Se trataría más bien por ahí, qué sé yo, mucha gente se corta o tiene comportamientos autoagresivos, pero porque el dolor es anterior, no porque se tengan la intención de infringirse dolor en ese momento, sino justamente para ligar el dolor anterior, que es un dolor del alma, podríamos decir, que no pueden terminar de elaborar. Entonces esas son las herramientas. El corte, qué sé yo, también puede tener que ver con
con sentir el cuerpo, con gente que no siente su cuerpo, entonces se corta para sentir el cuerpo. Puede ser un montón de cosas. En eso el psicoanálisis invita a reflexionar sobre lo singular de cada caso, no a generalizar el corte es esto o es aquello. Entonces, también en ese caso, como dice el Paco, totalmente. Por eso digo que en ese punto es verdad que muchas veces alguien se corta o hace actos fuertes porque en realidad está disociado el aspecto, el sentir con el pensar, no está unido. Entonces vos no sabes cómo unirlo, entonces necesitas hacer actos hasta de golpe o algo como para sentir. Eso no tiene que ver con la cuestión de la pulsión de muerte, siempre, ¿se entiende? Entonces hay que ponerlo cada uno en su lugar. Eso es más para sentir muchas veces. Bueno. A ver, Freud de la pulsión de muerte además nos enseña que en su origen está mezclada la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Y es como que, qué sé yo, tampoco, no sé si alguna vez están plenamente disociadas. Un modo de satisfacción puede virar hacia la vida o puede virar más hacia la muerte, pero... La cuestión es, como dice acá, a ver, Lucía dice, todos somos masoquistas, porque, por ejemplo, todos nos quejamos y sabemos que nos hace mal, pero igual lo hacemos porque sentimos placer al hacerlo, ¿no? Sí. A un nivel bajito, pero a un grado de masoquismo, sí, siempre está el masoquismo. Lo que pasa es que hay masoquismo. Por supuesto que está el masoquismo, porque siempre está la pulsión de muerte, está la cuestión de goce, o sea que hay un masoquismo. ¿Sí? Lo que uno intenta con el psicoanálisis es saber qué hacer con eso, dónde se posiciona uno. Ese es el punto. Entonces uno sabe, por eso se llama la posición, después lo van a ver, es como una posición subjetiva, es una posición frente al mundo. ¿Cómo vos te movés? Entonces, podés correrte de esos lugares. Eso sí, podés saber hacer con eso. De eso se trata. Gozar de actividades peligrosas, como manejar borracho, bien, totalmente, sabiendo que luego puede tener consecuencias de sufrimiento como un accidente, totalmente. Muchas veces ahí sí puede ser algo, cuando eso es reiterativo, no que es consecuencia, por ejemplo, de algún duelo, de alguna situación, que así todo también hay que verse en cada caso particular. Pero siempre tiene que ver con la cuestión de la pulsión de muerte, porque está jugando la vida, muchas veces, es el peligro. Hay muchas personas que están de esa manera, y hay que tener cuidado porque pueden cometer cualquier acto. Eso seguro. ¿Sí? Y a veces sí. también eso de los actos, qué sé yo, se me ocurre, no sé, una persona que maneja fuerte y que no puede frenar y que no frena, puede reflejar, no sé, una posición subjetiva de que en su vida hay algo que no puede frenar o que no frena. Se me ocurre un ejemplo. Qué sé yo. Sí. Bueno, acá dice, del deseo dijimos que el deseo es el deseo del otro. Muy bien, sí. Pero cuando hablamos del goce, ¿dónde se ubica el otro? Muy bien, buena pregunta. ¿O el goce se lleva a cabo dentro de cada uno, sin necesidad de un otro? Por ejemplo, en el síntoma, el castigo. Muy buena pregunta. Bueno, bien, muy bien. El deseo es el deseo del otro, sí. El goce, justamente, el goce es todo un término, porque el goce es el goce de cada uno, sí. Lo que pasa es que uno puede ubicar que otro goza de uno. O sea, la ubicación es poner al otro. Lo que pasa es que uno le pone al otro que goza de uno, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, está en relación al otro, pero siempre el goce es individual. Por eso dicen que no, después te van a leer una frase famosa que dice Lacan que no hay relación sexual. ¿Qué quiere decir? Que cada uno tiene su propio goce. Entonces se tiene que encontrar en el goce de cada uno para tener una relación. No es que se complementan los sexos. No es complementario. Cada uno tiene su goce. Pero bueno, eso es más complejo, pero de cualquier manera... O sea, el goce autoerótico sería. Estaría ubicado en ese punto. Bien. Pero sigamos con el tema este del castigo, sí. Entonces, las conductas autodestructivas no siempre están motivadas por la pulsión de muerte. Bueno, una cosa es autodestructiva y otra cosa es que te corte para terminar con algo. Eso no es corte autodestructivo, porque si vos haces esto es para buscar algo constructivo. ¿Se entiende? Es como si yo intento suicidarme, pero en realidad no es para matarme, sino es para llamar la atención de alguien. ¿Es autodestructivo o es para construir algo? Entonces, si es autodestructivo, autodestructivo. Tiene que ver con la pulsión de muerte. Bien.
¿Qué pasa con el goce en el psicópata? Bueno. Psicópata todo lo mandamos. Ese psicópata, sí, a ver, Santi, nos vemos si querés ahí en Psicópata 2, y eso es, con todo gusto, te desarrollo toda la psicopatía que, bueno, a mí me encanta todo, pero esa parte te la doy porque realmente la doy porque está lleno de psicópatas, y que ahí me das para hablar, ya viste, ya empiezo porque ya me escopo ya con el punto que la cantidad de psicópatas que hay por todos lados, y que producen efectos nocivos por todos lados, porque el psicópata lo que no tiene, lo digo en 2 segundos, es conciencia de culpa. Al no tener esa anticonciencia de culpa, no es el mismo pensamiento con alguien con conciencia de culpa. Y que está lleno por doquier, que lo ves por todos los medios y todas las cosas, que escuchas cosas y vas a decir, ¿qué estoy escuchando? Es cuestiones que no tienen el sentimiento de culpa. ¿Entiendes? Y entonces, también podríamos decir que en esos cuadros el psicópata sabe sobre su goce, sabe qué lo hace gozar, y no hay un punto que le genere conflicto, le genere pregunta como la neurosis. Entonces, ¿cuál es esta? Es de cosificar al otro. El otro es una cosa. Y la culpa siempre la tiene el otro. O sea, el otro es un instrumento para su goce, sería. Porque sabe todo de su goce y entonces no hay algo que genere ahí una pregunta, un cuestionamiento, un conflicto. En la neurosis el goce es por estructura conflictivo y culposo incluso. Bien. Entonces, sería como que ambas pulsiones van de la mano, entonces, claro, está la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Cuando se entremezclan, es lo mejor, la entremezcla de las pulsiones, porque si la pulsión está cruda, pulsión de muerte, y la muerte es cruda, para decirlo. Lo que pasa es que generalmente están mezcladas. Y ahí están los destinos de la pulsión que veíamos, por ejemplo, la sublimación. En el mejor de los casos. El goce siempre es inconsciente o puede ocurrir que se sepa en el fondo el tipo de placer que en el fondo se genera el sufrimiento. O sea, el goce justamente es inconsciente. Lo que pasa es que lo que uno puede saber con eso en el análisis es saber dónde te ubicas. Es como si fuese un agujero y vos rodeás y sabés dónde te ubicas. Pero esto es un agujero, para decírtelo gráficamente. Entonces es imposible llegar a esto. Pero sí podés saber qué hacer con eso. ¿Entiendes? Es como decir, vos podés ubicarte de tal manera que eso está, pero vos vas a saber qué hacer con eso. Eso sí se puede. Ahora, si vos no sabes esto te involucra en tu vida misma y vos no sabes, entonces vos sabés que está, pero no sabés dónde está ubicado vos en todo eso. Entonces te maneja totalmente. Ahora, si vos sabés dónde está, entonces, para decirlo que es una posición tuya, entonces vos sabés qué hacer con el goce, porque vos sos eso. Pero si lo sabés, te ubicás, te podés ubicar con eso, con respecto a eso. Ese sería el punto. Pero ese es todo un trabajo largo y tendido. Es paradójico que lo más que nos acerca a la muerte justamente puede hacernos sentir vivos. Y muchas veces es así. Por eso algunos tienen que jugar con eso. Tienen que jugar con las cosas peligrosas para sentirse vivos. Parece ser que algunas veces, ¿qué pasó en la vida que no tenés otras cosas para sentirte vivo que esas cuestiones tan peligrosas también, ¿no? Sí. Lo que pasa es que también para sentirte vivo tenés que aceptar la muerte. El que más vivo se siente es el que va a aceptar la muerte también. No es que tiene miedo a la muerte. Porque el miedo a la muerte justamente implica tenés que hacer todas las defensas para eso. En definitiva, ¿qué es la castración? Es aceptar la muerte también. Bien. En Adole vimos que estas conductas eran orgálicas, en el sentido de que el sujeto, al hacerse daño, toma conciencia de que puede decidir sobre su vida y es una forma de sentirse vivo. ¿Sí? En muchos casos, sí. En Adole vimos que es lo mismo, qué genio, profe, usted, la psicoanálisis psicopata, ¿y alguna más? No, nada más, ya está, 2. Sí. Bueno, dice, mira, a ver, claro, al enfrentar y vencer a la muerte, reafirma su existencia y la dota de sentido, exactamente. La muerte, no es tan fácil hablar de la muerte, pero hay que aceptar la muerte, y la vida se hace mucho más presente.
digamos, no sé cómo alguien puede, es como decir, yo no entiendo cómo alguien puede aburrirse, o puede decir, pasa el tiempo como si nada porque quiero pasar el tiempo. No, estas cosas de vivir ahí, que si ya va a estar muerta, disculpe que hablan así, pero yo ya te la doy como es. Si vos vas a estar tan muerta, ¿y para qué, digamos, no vivir, digamos, ahora? ¿Qué tanto? ¿Se entiende? Entonces, el punto es aceptarlo. Entonces vivís ahora, hoy, ahora. ¿Qué otra cosa más? Entonces, por supuesto que otra sentido la existencia, ¿sí? ¿Sí? Entonces, en el psicópata hay un super yo, oh, ahí se me entiende, yo sé que le iba a interesar eso. Bueno, eso se habla, pero en realidad podríamos decir que justamente el super yo, del cual vamos a hablar ahora, no es lo que está formado en eso. En tercera, la de usted, sí. El psicópata 2, el no psicópata 1, ¿eh? El psicópata 2. Psicópata 1 ve los conceptos básicos. En psicópata 2 vemos ya todas estas cuestiones. Vemos la psicopatía, vemos anorexia, vemos autismo, vemos la psicosis, vemos todos esos puntos. Ahora, gente también vemos desde otra perspectiva, pero también se ve ahí, y vemos la toxicomanía, la drogadicción, adicciones más bien. Bueno, todos esos conceptos vemos ahí. Un poco toda la cuestión de los síntomas actuales, lo que está en la actualidad. Profe, si puedo explicar algo del yoga y leyes, porque es medio complejo el texto. Ahí vamos a ver. Justamente quiere, profe, entonces explicaré el por qué, así decirlo, de un montón de patologías. Totalmente, así, todas. De hecho, no hay patología, decía Freud, o Lacan, ya lo decía en el máquina, que no puede estar el super yo. O sea, el super yo está siempre, que ahora vamos al yo, el hecho del super yo. Entonces, ¿qué pasa con el, por qué hace el esquema del, a ver, tendría que hacer un esquema, ¿cómo hago para, a ver si lo armo el esquema acá y se lo pongo para poder empezar a ver, a ver si me sale, pero un cachito, a ver, ahí. ¿Querés que busque en Google la foto del aparato psíquico? Mira, yo lo voy a intentar hacer así, Porque si más o no puedo menos. poner la foto y compartir pantalla, esa es otra opción. Ah, bueno, no sé si lo pondré, yo podría trabajar de ahí. A ver, mira. Bueno, acá, miren, medio, a ver si se ve, dígame usted si se ve. ¿Grande así está mejor o no? Sí, profe, se Si ve. agrandás la pantalla, se ve. ¿Cómo aprender la pantalla? A ver, ahí, Si te pongo en pantalla completa, se ve. Desde la compu. es la imagen del libro, sí, pero quería explicar. Sí. A ver, yo la pongo imagen, no sé cómo imagen completa, ¿cómo es? A ver, espera. No, se ve bien ahí. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí se ve, bueno, casi nada, dice algunos más o menos. Nosotros tenemos que poner Nosotros tenemos que poner la pantalla completa, pero se ve. Y fijar Fíjense la pantalla al top. Bueno, a ver. Sí. Si lo pueden ver ahí, quiero explicarle algunas cositas acá. Y si no es el esquema que está en el texto del Está yo y bien, el ello. ustedes lo pueden ver en el texto, pero esto es en el texto del 31, de conferencia del 31, porque hay algunas modificaciones con respecto al otro. Esta es conferencia del 31. Acá, ¿qué pasa? Acá vemos el esquema nuevo que implica en la segunda tópica, ¿no? ¿Qué va a pasar? Acá está el yo. El yo tiene que ver con las percepciones, es con lo que percibe. Lo que pasa es que acá viene uno de los puntos, porque el yo empieza a ver Freud, que tiene una parte que el yo es inconsciente también, no es todo consciente. Quiere decir que acá hay una parte que es consciente y acá es una parte inconsciente. Por eso ponemos acá la represión. Quiere decir que está el yo, está la represión, quiere decir que hay un inconsciente. Pero está a nivel de lo reprimido, acá, de este lado.
Es para clasificar. Ahora, ¿qué quiere decir? Si el yo tiene los residuos de las percepciones, de lo que percibe, arma el yo. Pero, si ustedes ven, también está el ello y está el super yo. Si ven acá, el ello, en este esquema, que es el esquema del 31, lo deja abierto acá, Freud, para hacer alusión que este ello no se sabe lo grande que es. Esto tiene que ver con todo lo pulsional. La pulsión, quiere decir que también tiene que ver con la pulsión de muerte. Son las pulsiones, el ello. Quiere decir que si ustedes pueden ver acá, el super yo tiene una parte que tiene que ver con el yo y una parte que tiene que ver con el ello. La parte del yo, con el super yo de acá, esta parte es la parte consciente del super yo. Quiere decir que tiene una parte que es consciente. Una parte que es consciente significa que tiene la conciencia moral, pero consciente. No es inconsciente. Cuando es inconsciente, que viene con la parte del ello, se junta el super yo con el ello. Ahí hacemos estrago. ¿Por qué? Porque en ese punto tiene que ver que el yo se une con la pulsión de muerte, con la parte del ello. Si el super yo se junta con la parte del ello, estamos en lo que venimos hablando de el masoquismo, el goce, la cuestión del sentimiento inconsciente de culpa, de la necesidad de castigo. Todo esto está en relación a la parte del super yo que se llama Freud, que es el super yo tiránico. Tiránico porque no tiene ningún reparo en hacer daño, en destruir, en el sufrimiento. Porque esta es la parte gozosa, para decirlo una parte, gozosa en el sentido del sufrimiento, de la pulsión de muerte, que está enlazado al super yo. Pero después el super yo también tiene una relación más en relación con los ideales, con la parte consciente, es producto del complejo de Edipo. Entonces, a partir del complejo de Edipo y el sepultamiento del complejo de Edipo, aparece lo que llamamos el super yo, pero el super yo en relación a los ideales. Esta parte es la tiránica, que tiene que ver con lo traumático, más, o con las pulsiones que dice hiperintensas, dice Freud. Entonces, ven cómo esta parte del yo tiene una parte que es de alguna manera benéfica, que es la parte benéfica, que es la parte de los ideales, la parte de la conciencia moral, la parte de los valores. Pero hay otra parte de la misma super yo que es mortífera y que tiene que ver con el goce. Entonces tiene dos vertientes. Hay que ver cuándo rige cada una. Todo lo que veníamos viendo, por eso dice que toda patología tiene que ver con el goce, sí, y toda patología tiene esto, porque todos tienen esto. Lo que pasa es que esto puede estar muy fuerte o no, y esto implica lo que veníamos viendo del sufrimiento. Esto, no esto. ¿Los ideales? No. Ahora, cuando esto se une con esta parte, y ahí es así. Entonces tenemos ahí, tenemos lo inconsciente, pero tiene que ver con lo reprimido, sería otra cosa. Entonces acá podemos ver varias cosas. De acá vendría la compulsión a la repetición. De acá vendría la repetición. Como repetición de la represión. Porque está inconsciente. Entonces el yo tiene también una parte inconsciente, porque el yo se forma a partir del ello, de las investiduras del ello resignadas. Entonces, por identificación se forma el yo. A partir de residuos de resignificar elecciones de objetos que se ha hecho a partir del ello y que después se convierten en el yo. Y se va constituyendo el yo, porque el yo se constituye a partir del otro, pero a partir de la pulsión. Entonces ahí, esto tiene que ver más con la pulsión de vida. Todo esto, la identificación, la formación del yo. Por eso, cuando habla de análisis terminable e interminable, Freud va a hablar
de que el yo vaya teniendo cada vez más terreno. No que sea una cosita así que solamente no te acuerdes nada y todo esto impere, sino que esto va teniendo mucho más, abarca mucho más, entonces vos tenés mucho más dominio, para decirlo, de tu psiquismo, y que los traumas no te han invadido de tal manera que esto queda reducido acá, para decírtelo, y domina todo el aparato, cuestiones inconscientes. ¿Se entiende? Eso más o menos, para graficar, y ahora lo vamos a ir viendo, pero para que tengan el esquema este, y puedan, a partir de este esquema, poder entender lo que se va viendo. ¿Estamos? Bien. ¿Estamos? ¿Se entendió este cuadro? Ahora vamos a profundizar un poco. ¿Sí? Díganme a ver cómo están. Díganme sí o no. ¿Entendió? Sí, sí. Bien. Bueno, vamos a otra cosa. ¿Sí? Dos nomás. ¿Está bien? Sí. Bien. Bueno. Entonces, a ver qué preguntaron ahí y vamos a ver un poquito más. A ver. El super yo como abogado del ello. Claro, porque el super yo es abogado del ello. Para darle cuenta al yo. ¿Sí? Cuando las dos partes se unen se produce el sufrimiento. Sí, acá el sufrimiento, exactamente. ¿Por qué? Porque acá se produce el sentimiento inconsciente de culpa. Pero es inconsciente y viene con la pulsión de muerte. Agárrense ahí tiene el sufrimiento, ahí tiene el inconsciente, ahí tiene la parte del goce. Esta es la parte más difícil. Esta. Esto a nivel de la represión es otra cosa, a nivel del yo, de esta cosa, esto es otra cosa. Pero acá se une con esto. Esto viene de acá, pero tú unís acá, no tenés este inconsciente de culpa. Esto te hace sufrir. Esto con esto dice sufrir. Esto con esto no es sufrir, no tiene este inconsciente, tiene otras cosas que se resuelve de otra manera. Más fácil ese punto. Ahora, cuando está unido con esto, tiene otra cosa. El yo, ¿cómo se forma? El yo se forma a partir de identificaciones, porque el yo es una identificación. Quiere decir que, porque si no, ¿qué es el yo? El yo, vos te identificas algo. Por eso uno dice, yo soy parecido a mi mamá, mi papá, mi abuela, mi no sé qué, soy parecido a esto, vos que estás ahí, estás identificando, estás tomando a alguien como modelo, por eso mismo la identificación, tomas como modelo para identificarse. Es como que ¿qué quiere decir? Que el bebé es todo ello al principio, pero a partir de la relación con un otro se va constituyendo. Lo digo así medio, entonces quiere decir que de todo ello que aparece a nivel de una relación con un otro, y a partir de ese otro se va constituyendo el yo. A partir, justamente, viendo que después vemos el estadio del espejo, toda la cuestión que aparece es en esa relación con ese otro, y ese otro como va identificando y uno va tomando cosas, entonces a partir de eso se va tomando la identificación y eso va formando el yo, sino que es el yo. Por eso el yo es como desconocimiento, el yo se forma a partir del otro. Después uno se va armando, y así nos armamos yo. Bueno, bien. Entonces, acá hay muchas más preguntas. Sí, bueno, tiránico y mortífero es lo mismo, sí. El super yo moral y tiránico, sí. Uno de la conciencia moral que es, acuérdense, el super yo de la conciencia moral, de la cuestión de los ideales, ¿no? Y de la autoobservación. Ese sería consciente. Ese es cuando uno está pensando conscientemente, que es, conscientemente pensás, yo esto no debería hacer, tendría que hacer esto, tengo que estudiar, che, no hice esto, me mandé esto, todo eso de la conciencia moral. Me gustaría hacer todo, me gustaría ser psicólogo, lo que sea. ¿Qué quiere decir? Es de los ideales ahí. Ahí yo tengo ideal. Ahora, el super yo tiránico te diría, vos querés hacer tal cosa, dale, estudia. Pero no ves que no servís para estudiar, ¿cómo vas a hacerlo? Y no, me pongo nervioso, y sí, así te va a ir con esto mal. Ya empezó el super yo, tiránico. Y te va a ir mal. Me estoy enfermando, y no sé, me pongo nervioso, entonces no sé, ya estamos el tiránico empieza a hacer. Quiere decir que empieza a exigir. ¿Pero vas a hacer así? ¿Estás seguro que sabes esto? Si no sabes toda esta cosa, ¿cómo te va a presentar así? ¿Y en qué empezamos?
le di un caso así, entonces, ¿vas a hacer la facultad? ¿Te parece que lo vas a poder hacer esto? ¿Por qué no dejas? Es decir, super yo tiránico te deja así dejar, chao, y te arruina, y después sigue, y entonces te sentiste mal, y dejaste 1 año, 2 años, 3 años, y me siento mal, al final yo no hago nada, sí, no, pero me miento, y empezaba esto y me enfermé. Al final te está haciendo bolsa. No si puedes estudiar nomás. El super yo cumplió su función destructiva. En el caso de que el deseo sea seguir psicología, porque si no es el deseo de psicología, te hizo bien, porque vamos a estudiar otra cosa y me siento bien. La cuestión es si te sentís mal, porque estamos hablando si uno se siente mal. Porque se siente bien, ¿y cuál es el problema? Es como dice, pero yo me siento bien haciendo esto, y entonces ¿cuál es el problema? Y no, porque yo no sé si está bien que yo me sienta bien. ¿Cómo no va a estar bien que se sienta bien? ¿Cuál es el problema? Y entonces ahí puede, y porque yo lo que pasa es que mi hermano no está bien, y no sé qué, y bueno, pero son dos cosas diferentes. Si querés poder ayudar a tu hermano, pero no quiere decir que vos tenés que pagarlo y poner mal, ¿entendés? Entonces el sentimiento de culpa, ¿qué es? Pero vos lo podés poner consciente, podés hacer algo con eso. Entonces, se entiende que una cosa es una cosa y otra cosa es otra. La conciencia moral consciente y otra cosa es el super yo inconsciente. Lacan incluso cuando trabaja el super yo en una partecita en el seminario 3, habla de la función del super yo justamente como esa voz que está todo el tiempo diciendo tú esto, tú aquello, tú no sirves, tú, bueno, lo que sea. Todo es de la conciencia moral. Entonces, uno es bueno, exactamente, por decirlo, el super yo cultural, moral, exactamente, que conocemos, sí, y uno mortífero, exactamente, así es. Entonces, el super yo tiene como dos vías posibles para actuar, o funcionaría como un intermediario. Es un intermediario, digamos, sí, pero tiene las dos vías. O sea, una es mortífera del sufrimiento, del goce que veíamos, el sentimiento inconsciente culpa, y el otro no. A ver, yo hice un esquema ahí, a ver si lo tengo por acá. Acá, a ver. Sí, se me fue la conexión justo. A ver, entonces, hay una parte que es el super yo como el heredero del complejo de Edipo. Entonces ahí está la introyección de las exigencias y prohibiciones parentales. Es lo que vos has recibido de las exigencias, pero es consciente todo esto. Es de lo que te parece que está bien o mal. La censura en la deformación del sueño tiene que ver con eso. Por eso se ve que tiene que ver con, porque esto de la cuestión de la conciencia moral estuvo siempre. ¿Se acuerdan cuando veíamos a Elizabeth? Que veíamos justamente que la cuestión de los deseos tenía que ver con la conciencia moral, de desear al cuñado y todo eso. Eso de la conciencia moral benéfica, es más de lo sexual, es más de la vida, y es más de la vergüenza por de pensar esas cosas. Pero no tiene que ver con algo del daño, del daño al cuerpo. En última instancia es una cuestión funcional, por eso era un síntoma funcional. ¿Entiendes? Que estaba expresando un deseo. Estamos hablando de otra cosa, y sería justamente en ese punto, por eso de la censura, de los sueños. La autocrítica y la conciencia moral. Eso tiene que ver con todo consciente. El ideal del yo tiene que ver con toda esa parte. La voz de la conciencia. La conciencia de culpa. No el sentimiento inconsciente de culpa, la conciencia de culpa. El bien moral. Eso está bien, porque eso tiene que ver con los valores. Imagínense si eso no está, si no está el sentimiento de culpa, si no están esos valores, estamos en la cuestión de que recién hablamos de la psicopatía, y entonces si la gente realmente no tiene esos valores, ¿y qué podemos construir con eso? Se construirá algo a partir no de esos valores, no de la conciencia de culpa, no de la conciencia de lo que está bien o mal, sino que yo puedo hacer lo que sea. Pregúntense y se van a dar cuenta de esas cosas, pero es que está por todo quiere esas cosas, pero no está el sentimiento de culpa. Esto estamos hablando cuando está todo esto. Y por otro lado, el heredero del complejo de Edipo y el heredero del ello, lo que vimos recién, lo que surge del ello. Estamos ahí, los sueños punitorios o las pesadillas. Tienen que ver con esa parte. Me despierto así, transpirado, esta cosa, y tiene que ver más con esa línea. La reacción terapéutica negativa, que vimos recién, tiene que ver con esa línea. Los sentimientos inconscientes de culpa, tiene que ver con esa línea. La pulsión de muerte, tiene que ver con esa línea. La culpa muda, la necesidad de castigo, tiene que ver con eso. La compulsión a la repetición, que habían dicho, tiene que ver con esa línea. La culpa inconsciente, por supuesto, y el goce absoluto.
todo eso tiene que ver con esa línea. ¿Estamos? Entonces, es para poder ver la cuestión del heredero del ello ahí, ¿no? Bueno, entonces, para poder entender, entonces tenemos esas tres instancias, ¿no? Entonces, Profe, sí, decime. pregunta, vio que por así decirlo en la cultura popular es como que nosotros conocíamos solamente el super yo de la cultura, el que le decía a Elizabeth, no podés estar con tu cuñado, no da, hay que seguir lo que dice la cultura. ¿Y por qué es como que no se conocía este super yo tiránico, este super yo mortífero? Es como que en sí la gente conoce solo un super yo, que es el que está asociado a la cultura, a la moral, a los ideales. Es para que se haga, por así decirlo, más comprensible el psicoanálisis. Sí, María Sol, exactamente. Eso es, a ver, eso es para poder entender, porque es verdad que todos los conceptos, no sé si en un tiempo más, por ejemplo, ustedes, pongamos, se están dando estas prácticas, estos teóricos, lo que sea, y ustedes están aprendiendo estas cosas. El día de mañana ustedes esto van a transmitirlo a otra gente, van a transmitir a amigas, a amigos, lo que sea, y quizás en unos años más se hable de la cuestión del super yo también hasta tiránico. ¿Entendés? Como se está hablando en la jerga, de uno empieza a hablar de lo que es el psicoanálisis, de lo que es la cuestión de la histeria, de la obsesión, de la gente habla de esas cosas, es la cuestión de la represión, la cuestión de no sé qué, de, como decís vos, del super yo, o de la... Y quiere decir que eso está en la jerga, diríamos, que se va transmitiendo. Ahora, en la cuestión más científica, nosotros estamos viendo estos conceptos para poder entender cómo actúa en la clínica y para poder entender muchos conceptos de cómo se relaciona el ser humano. Eso estamos viendo. Simplemente es un término psicoanalítico, y no solamente psicoanalítico, sino hasta más lacaniano todavía. Lo dejó entrever Freud, pero hasta es un término después más lacaniano. Entonces, Claro, ¿qué? claro. Nosotros en otras materias, como por ejemplo en introducción, en niñez, siempre hemos visto el super yo cultural que nos Claro, dice que tenemos que hacer esto y esto y esto. Nunca hemos visto este super yo malo, por así decirlo. exactamente. Lo que pasa es que es una forma de ver un concepto, de irlo y que sirve en la clínica, o por lo menos por ahora está bueno entenderlo así y ayuda, eh, para poder actuar en la clínica y para poder entender muchos actos, ¿no? Ahora, lo que pasa es que son líneas, si estamos hablando, qué sé yo, de conductismo, no va a hablar de esto. Si hablamos de, qué sé yo, de, no sé, de la gestal, no va a hablar de esto. Si hablamos de otro psicoanálisis o otra introducción en psicología o otras cosas, por ahí no está hablando de esto. Porque este es un concepto que aplica, sobre todo, tiene algunas vertientes de Freud y algunos otros también, psicoanalista aparte, y Lacan particularmente, y lo utiliza porque sirve para entender la clínica. Eso estamos viendo. Estos conceptos nos sirven para entender algunos actos como que estamos viendo, por eso le decía de anterior, con respecto a todo lo que es el sufrimiento, y todos esos actos que en definitiva voy a decir, ¿por qué alguien sigue sufriendo ahí? Entonces, que otra, por ejemplo, puede venir alguna otra o de otra psicología que dice, acá lo que hay que hacer es deja de sufrir. Como yo me acuerdo, hay tantos casos de esto que podría, sinceramente, no terminaría nunca. Pero le digo otros casos en anorexia, por ejemplo. Me acuerdo cuando se había internado, yo trabajé mucho tiempo con la cuestión de problemas de alimentación, ahí en el hospital de clínica, y hace unos años, y me acuerdo de una chica de que tenía 25 kilos, ¿no? Y estaba internada porque no comía. Había tenido un intento de suicidio también, pero con una carta, o sea que era de la vida. Acuérdense, la carta tiene que ver que dejó una carta. Y entonces, a partir de eso empezamos la terapia. Porque decía que era mucho peso para la familia, mucho peso. Y así se quedó sin peso, 25 kilos. Pero bueno, así empezamos a trabajar. Pero más allá de eso, ¿qué quiere decir? Les quiere decir que, por ejemplo, en ese punto estaba interna y no comía. Y entonces empezaron a venir nutricionistas, la médica, la enfermera, la no sé quién, la abuela, la cosa, como 25, pero no sé cuánto, y todos le decían, hija, tenés que comer. Comer, y entonces, si vos comés, te va a curar, te va a poner gordita y así va a estar bien. Bueno, entonces así venían. Y vos te das cuenta, y cada vez comía menos, tenía que ser puesta entubada para poder comer. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y qué estaba haciendo? ¿Se va a morir? Como se murieron varias, digamos, varios pacientes,
si no haces algo, pero ¿qué vas a hacer algo? Vos te desesperas ahí, porque si no comes se muere. Pero el psicoanálisis ve eso otra cosa, porque ahí lo que estaba rigiendo es la pulsión de muerte, y porque no estaba el deseo, porque lo que puede salvar ahí es el deseo, tiene que ver con el sujeto. ¿Y qué acto? Se lo digo así medio brevemente, ¿no? Pero así muy brevemente. El acto mío no iba a ser uno más de la fila de los 20 gente que le está diciendo solamente come y vas a estar bien. Eso sería, entonces ¿por qué no comes y estás bien? Si está, mira cómo está. ¿Y por qué no lo haces? Entonces quiere decir que ahí vemos que hay algo que es inconsciente. Es un sentimiento inconsciente que llega hasta la muerte. Quiere decir que, porque con la palabra, si no uno daría, ahí le diría solamente con palabras buenas, porque cada uno que hablaba dice, no, ya le hablé, ¿eh? Yo creo que con esto ya va a mejorar. ¿Qué va a mejorar? Nada. ¿Qué pasa en la anorexia ahí? Tiene que ver con un otro que le da de comer nomás. Quiere decir que no le da amor, sino le da de comer. Lo digo así gráficamente. Si solamente le da de comer, vos no le tenés que ofrecer de comer. Quiere decir que yo tengo que ubicarme, ese otro, no para darle de comer, sino para correr, no que alguien esté, toma, come, 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 porque eso la mata en su deseo y en el deseo y en el amor. Por lo tanto, ¿yo qué hago? Yo me tengo que ubicar en otro lugar, todos se ubicaban acá. Yo hice así. Estaban todos internados, hola, yo venía por tal cosa, me fui. Y me puse a jugar acá, a las cartas con alguien. ¿Para qué? Me mira. Chao, me voy. Vengo, hola, me voy a jugar acá. A propósito. ¿Por qué? Para yo no sentir que ese otro le demanda. Hasta que en un momento digo, ¿yo puedo jugar? No. 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 ¿Para qué? Para producir algo en ella. ¿Cómo que no? Si a mí siempre me han dado todo. Yo no. Ni te voy a decir ni que comas, nada, no me importa. Perfecto. Puedo decir, me demanda. ¿Le puedo hablar sobre la culpa de comer? ¿Cómo? La culpa de comer. ¿Cómo es esto? Yo venía para atenderle. ¿Culpa de comer? Sí, pero en otro momento. Yo ahora no puedo porque tengo que ir. Quedó. Vamos acá. Puedo hablar, a ver, vamos a decir, ahora te doy un tiempito. Empezamos. Y ahí empezamos a hablar. ¡Ja! Le di vuelta a cosas. Y ahí empezamos con todas estas cosas. ¿Se dan cuenta? Para decírtelo gráficamente. No tiene que ver con él, tiene que ver con ubicar otras cosas para que aparezca el deseo, para decírselo medio gráficamente, a lo burdo que estoy haciendo, pero quiere decir que con maniobra uno puede producir otras cosas. Entonces, pero si no, estamos en ese lugar mortífero y que todo puede venir, toda la gente del mundo y se va a terminar muriendo. ¿Okay? Bueno, a ver, bien. Profe, usted dijo que el yo se forma por las investiduras resignadas del hecho. ¿Puede ser? Sí, exactamente, por las investiduras resignadas del hecho y que se produce justamente en identificación. Porque vieron que si uno elige un objeto, la investidura del objeto se inviste, pero termina la relación con la identificación con el otro. Por eso es que, vieron que uno, por ejemplo, son más grandes, entonces tienen una relación. Y después ustedes se parecen. ¿Viste que las relaciones se parecen? Entonces uno se parece al otro. Somos medio iguales. ¿Por qué? Porque toma cosas del otro. Toma rasgos del otro. Se va armando. Uno se va armando. Es como si tuviese alguien importante, en tu vida vas tomando. Y entonces vos te vas como apareciendo. ¿Entendés? Yo veo, digamos, a gente que estoy analizando y entonces, claro, se puede empezar a aparecer. Entonces digo, no, chao, yo me corro a esos lugares porque no quiero que se identifiquen conmigo. Por eso, por ejemplo, Lacan lo que hacía, cuando tomaba, la gente, él venía con un habano. Y entonces viene otro con el mismo habano. ¿Qué hace él? Le agarró el habano, se lo tiró y lo pisó. Sí, vamos. ¿Para qué ese acto? No es un acto para decirle a lo bruto. El acto le está diciendo, no seas parecido a mí porque no tiene que hablar de vos. ¿Entiendes? Porque está identificando. Entonces, así en ese proceso identificatorio, los bebés se van identificando el otro y se van armando. ¿Entiendes? Entonces, se arma a partir de esas investiduras. Ese es el yo como se va formando, exactamente. Bueno, tiene dos vertientes, el superyo tiránico y el hipercrítico. El superyo tiránico entonces está más relacionado con el sentimiento de culpa, inconsciente de culpa. Inconsciente. Sentimiento de culpa, goce, castigo, todo eso te hace sentir culpa tiene, ¿sí? Entonces el yo tiene ambos, digamos, el superyo, el ello y el mundo externo. Muy bien, eso nos creamos el superyo que tiene que lidiar con todo eso. Por eso es importante, cuando veamos ahí, el análisis terminal integral tiene que ver con que el yo se tiene que ampliar, dice Freud.
¿podría explicar la parte inconsciente del yo y la relación con el ello? La parte es que el yo tiene una parte inconsciente, porque el yo al principio es todo inconsciente, después te va haciendo consciente, pero en realidad, ¿por qué? Porque se produce a partir del ello, a partir de la cuestión inconsciente. De hecho, los mecanismos, mecanismos defensivos son inconscientes. Es como que vos tenés la proyección, la represión, son todo inconsciente, no es que vos lo hagas, sino que vos lo haces inconscientemente para defenderte. Quiere decir que el yo tiene toda una parte inconsciente, y eso hizo una de las cosas que tenía que cambiar la teoría. Uno de los puntos más de todo lo que hemos visto también es porque el yo tiene una parte inconsciente. Entonces no puedes decir que el yo, no podemos decir que es la cuestión ¿cómo se llama? Del consciente, preconsciente, inconsciente, como que el yo también tiene una parte inconsciente, que tenía que ver lo que antes decíamos más o menos lo preconsciente, susceptible de conciencia. Entonces estamos a ese nivel, pero el yo se forma a partir del ello, y tiene que ver con la cuestión de la represión, pero no con la cuestión del super yo y el ello, porque esa es la parte más mortífera, no la otra. La otra es a nivel de lo que habíamos visto de la conciencia moral, de la conciencia moral consciente y de la parte del ello, de lo funcional, pero no pasando por el super yo. Porque hay una parte que no pasa por el super yo, toda la cuestión de identificaciones, la defensa y todo eso no pasa por la cuestión del super yo. Pero no había valores inconscientes también. ¿Qué quiere decir valores inconscientes? Los valores inconscientes, o sea, ¿qué quiere? Uno tiene valores que son los ideales, son lo que uno tiene valores. ¿Cuáles son tus valores? ¿Cómo sería valor inconsciente? Lo que decir valor inconsciente, ¿qué quiere decir? Que se transmiten de generación en generación. Bueno, hay muchas cosas que uno viene, por ejemplo, habla, y uno dice, en realidad, muchas veces se repite, dice, esto está bien o está mal. Algunas personas vienen así, esto está bien o está mal. ¿Qué cosa está bien o está mal? ¿Si esto está bien o no? Si esto está bien o mal. Veamos, no sé qué quiere decir con eso. O sea, o por ejemplo, ¿está bien que yo la pase bien? ¿Está bien o no? ¿Entiendes? Entonces vos decís, esos pueden ser que son valores, que en realidad si está preguntando eso, es porque por ahí en un valor, en la familia dice que vos no tenés que ser egoísta, por lo tanto, vos tenés que dar al otro y resignar cosas tuyas y dar a los otros, por ejemplo. Entonces, cada vez que yo hago algo para mí, soy un egoísta o soy un egoísta. Quiere decir que el valor de la casa, si eso es valor inconsciente de decir, vos lo podés poner consciente rápidamente. Entonces vos decías, en tu casa sí, porque yo soy un egoísta. ¿Soy un egoísta porque haces algo para vos? Sí. Entonces, quiere decir que cada vez que hagas para vos, sos un egoísta. Sí, tendría que hacer siempre para el otro. Y bueno, ahí ya tenemos algo que está interrumpiendo la cuestión del deseo, porque cada vez que haga algo, entonces se va a sentir culpable. Entonces, es teóricamente un valor que habría que revisar porque por ahí tiene consecuencias, porque habrá que ver que es egoísta, por ejemplo. Entonces yo digo, bueno, a ver, egoísta, pero egoísta es una cosa, ¿no? Si vos sos egoísta con respecto a que hacer algo tuyo sería un egoísta. Y si porque yo hago mío, no estoy cuidando a mi mamá. ¿Y qué tiene que ver el cuidado a mi mamá con que soy egoísta? Y bueno, porque ella necesita el cuidado. ¿Qué tipo de cuidado? Y porque ella siempre dice que necesita estar sola y que... Entonces, vos, si no cuidas a tu mamá, sos egoísta. Y tu mamá necesita que vos la cuides como hija. Ella no sería el egoísta, vos serías el egoísta. Perfecto. Ahí sería el valor. No sé cuál es el valor del cual está hablando. Porque si el valor es ese, entonces el valor o es una cuestión impuesta en la casa que vos tenés que cuidar a tu mamá. Porque si no te sentís culpa. ¿De qué cosa inconsciente estamos hablando? Entonces, ¿de qué valor inconsciente o es un mandato eso? Y etcétera. ¿Se entiende cómo podemos empezar a desarmar cantidad de cosas en ese punto? Para saber si algo es un valor o de qué estamos hablando. Porque el valor del egoísmo puede ser que esté, pero en realidad está medio mezclado con otras cosas. Y así que, etcétera, etcétera. Entonces, ahí podemos ver. Bueno, me suma la pregunta de María que me queda pensando en la cual era la diferencia entre la compulsión y repetición de lo reprimido. Bien. Entonces, la compulsión de la repetición tiene que ver con la parte que veíamos del super yo unida al ello. ¿Por qué es compulsión de repetición? Porque es algo que una y otra vez se repite, pero no tiene una manera de ponerla en evidencia. Porque una repetición, por ejemplo, cuando hablamos en la transferencia, para decirlo,
donde uno repite un acto que vos decís, yo me enamoro, o tengo bronca, lo que sea, un acto de decir, ese es un acto de la repetición, porque vos enseguida vos decís, bueno, al final vos estás enamorando de mí, pero en realidad lo que vos estás pensando es que en realidad también en ese momento que estábamos hablando, justamente aparece esto, y vos te enamorabas también. ¿Te acordás que vos también me dijiste que vos estabas con tu papá o lo quien sea, y que vos estabas bastante enamorada? Y eso, entonces vos ahí estás repitiendo, con ese solo, vos estás poniendo una repetición que se repite, pero cuando vos estás hablando, eso se desaparece. Y como por poco tiempo dices, sí, de verdad que eso, y ya está. ¿Qué es eso? No es una compulsión a repetición, es simplemente una repetición, que vos lo venías haciendo con otras personas, pero es repetitivo. Entonces, la compulsión a repetición tiene que ver con algo que pasa al acto, y que el acto implica, hasta puede implicar un peligro, porque tiene que ver con la muerte, tiene que ver con algo hasta peligro, tiene que ver con algo de la acción, o jugar en contra, o dejar el análisis, o decir que estoy peor. Son todas cuestiones compulsivas de repetición. Al final vos siempre que estás haciendo, va a lograr algo, lo haces a propósito. O sea, justo que estás logrando algo, me va a decir que va a dejar el análisis. Y esto es lo que te pasó en toda tu vida. Cada vez que hiciste algo, no terminaba. Quisiste recibirte de psicólogo y no lo terminaste. Quisiste, justamente cuando te ofrecieron el trabajo, no lo hiciste. Cuando te dijeron que te ibas a seguir y viajar ahí, no lo hiciste. Justamente lo que vos querías. Y ahora que estamos viendo esto, también lo tirás. Eso es jugarte en contra. ¿Para qué es? Y después te enfermas. O sea, me estás jodiendo. Esa es compulsión de repetición. ¿Se entiende? Es otra cosa. Tiene que ver con lo pasado al acto. Bien. Pero no entendí si el yo se relaciona directamente con el ello o no. El yo, es que el yo se constituye a partir del ello. De la investidura del ello resignada de ese Freud. ¿Se entiende? Es como a partir de la investidura resignada del ello es que se construye el yo, porque si el yo al principio no está, si el yo no se constituye al principio, a partir del ello, el yo viene como después. ¿Por qué tres instancias? ¿No era uno como heredero del Edipo y otro del ello? Sí, dos. ¿Cuál es la tercera? Tres dije yo, no sé qué dije. ¿Sabes? Las tres instancias, no, son el yo, el ello y el superyo. Esas tres instancias, puede ser, sí. No, la diferencia es que una repite lo reprimido, bien, y que la puede poner en representación, en la energía está ligada, muy bien. En la compulsión está poniendo en acto algo traumático, le está en energía ligada, no me acuerdo, sí, perfecto, bien. Entonces una vez, otra vez, exactamente, muy bien, así es, exactamente, bien, ahí ya están dando. Bueno, esto es largo, hay cantidad de cosas para ver, no sé qué ver todavía, estoy pensando, nos quedan unos minutos. No sé si vemos algo de análisis terminal e interminable, chiquito así, construcción, así vemos como unos puntos clave y nada más, ¿te parece? Vemos un poco eso ya, porque no sé ya si no tenemos más clases, porque no sé cómo es, pero sí, hasta la unidad 13 entra en el final, entra todo, por eso les digo, por lo menos por la duda que no tengamos la última, no sé si, yo creo que esta es la última, pero no sé cómo va a ser, por las dudas vemos un cachito de esto. ¿Te parece bien? Nos tocan muy pocos minutos. Y nos tocan pocos minutos. ¿Qué vamos a hacer? No sé, yo, si se puede dar tanto, no sé por qué hora es. Y nos quedan 20 minutos. Bueno. Todos los temas son tan interesantes, ahí meterme en esto, ahí tan bueno. Podemos ver algunos puntos. Sí. Construcción en análisis. Vamos a ver. Hablando, bueno, pero lo vamos a relacionar con esto. Dice, todo que no puede dar otra clase el miércoles que viene. Bueno, no sé si vamos a dar otra clase, de verdad. Teóricamente no hay, pero no, yo no tengo problema, podemos dar, sí. Pero, bueno, vemos si realmente quieren, si se suman mucho y vemos cómo hacemos con respecto a la cuestión de la, ¿cómo se llama? De que esté recuperatorio. Voy a preguntar a ver cómo hacen en la otra, qué van a hacer, pero, bueno, vamos a pensar a ver si se puede, lo hacemos. La clase de despedida del año. Sí, hay que, sí. No nos podemos juntar para hacer una despedida, como he hecho, pero bueno, no importa, lo hacemos desde acá. Pero bueno, vemos si se puede, vemos cómo andan los tiempos, no sé cómo es, pero pues, lo ominoso lo vimos. Hablamos, yo la preparé, no sé si la había armado, no sé si lo di al ominoso, tantas cosas. Lo ominoso y se relacionó con el más allá del principio del placer. Algo mismo ahí, sí. Se ve más en teórico ese texto, se suele ver.
Sí. Bueno. Ah, mira, dice, el 30 de octubre la profe titulada una clase luminosa. Ahí está, vayan ahí a la clase. Bien. Una clase de Buenos Aires. Ah, no sé qué. Luminoso va a dar la profe Gómez en un teórico de la Facultad de Buenos Aires. Ah, mira. Claro, Bueno, debe ser abierta. listo, bueno, vayan ahí. Ya está. Bien. Bien. ¿Cuándo van a definir la modalidad del final de noviembre? No sé, Cande, eso lo van a, todavía no está eso determinado. Ya se va a definir y le van a decir. Bien. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? ¿Les parece? ¿Vemos un poquito eso o no? ¿Qué quieres? Entonces el super yo está constituido por el ideal, el yo valor y por lo reprimido. A ver, Moni, a ver. Es que esto ya sé que tiene que darle muchas vueltas porque no es una cosa fácil. Por eso digo, ya sé que, a ver. Bueno, tiene, entonces el super yo está constituido, entonces, basta, no más porque está en casa, ya está. Entonces, el punto es, la cuestión es, el super yo, terminamos un poquito con esta cosa. Entonces, el super yo está constituido por el ideal del yo, sí. El super yo está constituido por los valores, por el ideal del yo, por la conciencia moral, por un lado. Lo reprimido está por otro lado. Ahora, y por el otro lado lo que está es la cuestión de la parte que lo hemos visto ahí, de la parte tiránica, de la parte que se relaciona con el ello, de la parte que es la pulsión de muerte. ¿Se entiende? Ese es el punto que lo tienen que tener claro. Entonces, una cosa es del ideal. Una cosa es el ideal que está en relación con los ideales por eso el heredero del complejo de Édipo tiene que ver con el ideal, se construye el ideal, y por el otro lado, heredero del ello como la parte, digamos, que tiene que ver con la pulsión de muerte. Por eso todo lo que viene es consecuencia de la pulsión de muerte. El yo mortífero es inconsciente, exactamente. Ese es el punto. Entonces tiene que ver con la parte mortífera del inconsciente. Pero bueno, ese es un tema, el super yo es un tema de los más importantes del psicoanálisis. De hecho, leo algunas frases, digamos, de acá. A ver, miren lo que decía Freud del super yo. En cuanto al origen y papel del super yo, mucho es lo que permanece oscuro y sin respuestas. En todas las formas de enfermedad psíquica debería tomarse en cuenta la conducta del super yo, cosa que no se ha hecho todavía. Freud, era Freud que dijo eso. Dice, ¿sabe qué dice Lacan? Lo único que nunca traté es el super yo. Lo más importante y no trataron, dice, como diciendo, dejó mucho abierto. ¿Podríamos decir que la formación del yo estaría en relación con la etapa narcisista? Sí, sí, Cande, sí. Totalmente. Y le voy a decir totalmente, Cande, sí. Hay una cuestión que tiene que ver, y que a mí me gusta mucho, y que en realidad tiene que ver con el humor. En todo esto mortífero, el humor. Y lo dicen también de alguna manera, pero en mi juicio, el diagnóstico de alguien de alguna manera, lo único que salva y es un buen pronóstico es que la persona tenga sentido del humor. Si alguien no tiene sentido del humor, está más jodida la cosa, sea la estructura que sea. Entonces, ¿por qué? Porque para poder salir de cuestiones tan dolorosas de la vida, para hablar de toda esta cosa de la muerte, si no podemos poner humor, estamos muertos. Entonces, por eso, la posibilidad del sentido del humor es una de las salidas del análisis. Porque si no, por eso es de convertir, Lacan lo dice también, convertir lo trágico en algo cómico. Y eso, por lo menos en el análisis, lo que yo hago es lo empleo siempre, el sentido del humor. Es poder, con varias formas, algunas veces se utilizan varias cosas, pero a propósito, porque enseguida el humor, te aseguro que después de una cuestión trágica que está por morirse, se termina riendo. ¿Cómo puede ser?
lo utilizo. ¿Pero para qué? No es por decir, no, es que hay otra arista. Y acá dice, justamente, dice, Freud plantea el carácter paradojal del superyo en la actitud humorística, que protege al yo del sufrimiento. Eso dice. Y esto por ahí no se toma mucho, pero para mí es sumamente importante. De hecho, es prácticamente lo que puede ayudar. Dice, también es cierto que el superyo, al provocar la actitud humorística, en el fondo, rechaza la realidad y se pone al servicio de la ilusión. Ello demuestra que aún tenemos mucho que aprender de la cuestión del superyo. Dice una cuestión sobre eso, ¿no? Dice, el humor es el único remedio que distiende los nervios del mundo, sin adormecerlo. Le da libertad de espíritu sin volverlo loco. Y pone en manos de los hombres, sin aplastarlos, el peso de su propio destino. Dice, ¿qué dice, digamos, también? Dice, el humor es la única arista amorosa, el único lado amoroso que tiene el superyo, que libera de la mortificación del superyo, por apelación a lo cómico. Esto está, pero esto es sumamente importante. Lo que te está diciendo, y yo lo entiendo así, y por lo menos eso es que con apelar a lo cómico es la única forma de salir de la mortificación. El humor, a la diferencia de la ironía, es hacer reír y reírse de sí mismo. Y eso es poder reírse. Bueno. Bien. Gracias. Y vemos, bueno, saludamos hoy y vemos cualquier cosa, el Facu, si hay algún cambio, vemos cómo hacemos, porque todavía no está claro, vemos si damos una última clase o no, depende cómo viene, pero en realidad nos despedimos hoy. En principio nos despedimos. Entonces, bueno, muy lindo, bueno, terminó la cuestión, es una cosa increíble, cómo terminó este año, un año de loco. Pero bueno, gracias, la verdad, un grupo hermoso, aunque no lo he podido ver algunas caras nomás, pero con los nombres ya veo que se repiten ahí varias veces, y le agradezco que hayan estado realmente, hayan acompañado, con muchas preguntas, se nota que estuvieron enganchados, ahí estuvieron muy bien, la verdad que así, qué lindo, todo lo lindo realmente, la verdad han dado muchísimo, han puesto ustedes, porque si no, no podemos dar nosotros algo, no nos podemos entusiasmar, si no están ustedes del otro lado, que se entusiasman, con cantidad de preguntas que no nos damos basta la cantidad de preguntas que han hecho y que eso da cuenta de cómo... Se ha generado una muy buena transferencia de trabajo, ¿no? Todos nos hemos puesto a trabajar para pensar el psicoanálisis. Yo veo ahí, porque les voy a partir los nombres ahí, pero mira, con mucho amor, realmente así. Sí, muy bien, le hemos trabajado muy bien, la verdad una cosa increíble, pero se trabajó más allá, raro todo esto, porque a mí me encanta como bien estar en las clases y ver las caras de ustedes y estamos ahí, y entonces ahí, la verdad es más lindo, pero bueno, aunque no están ahí, pero se ve a partir de esto, ¿no? De la expresión de ustedes, la verdad. Y capaz que en la clase presencial no hacíamos tantas preguntas, sí puede ser, y la verdad que sí. El psicópata 2 ya la espero ahí, como dice, con todo gusto. Y después muestran ahí, así conozco ahí, nos conocemos ahí, qué bien. Gracias realmente. La verdad que lindo, muy lindo grupo, sinceramente. Muy lindo grupo, y bueno, y le digo al Paco ahí, pues siempre se lo digo que gracias porque me ha acompañado. Sí. No sé qué hubiese hecho yo sinceramente si no está el Paco ahí que me ayuda en todo, está en toda, la verdad, lo digo así, al frente, porque realmente es una cosa que no sé qué hubiese, sinceramente no sé qué, la verdad no sé, una cosa que te agradezco realmente. Lo digo así porque es verdad. Y está a la vez, lo así, y está ahí, si resuelve la cosa enseguida, una cosa un genio, sinceramente, una cosa que está, ahí está. Son demasiadas flores, me estás No, bueno, tirando. lo digo así porque es real, la verdad está así, sinceramente, es así. Sí, pero me acompaña en todo ese punto, pero todas las cosas. Bien. Bien. Bueno, nos vemos entonces. Bueno, Chau. chau. Estamos en contacto con el Paco, chau. Chau.